preciosa sangre, la sangre de Jesús. Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor. Bendiciones, amados hermanos. En esta hermosa mañana estamos en el programa La Palabra de la Cruz. Soy su hermana en Cristo, Kenia Judy Gutiérrez. Dios continúe bendiciendo la vida de cada hermano y amigo que frecuenta siempre la secuencia de lo que es la red, la onda herciana de Radio Jiré. Las bendiciones de Dios sean sobre ustedes y creo que desde muy temprano de la mañana usted se deleita a través de las alabanzas. Ahora lo haremos a través de la palabra de Dios. De norte a sur, de este a oeste, en toda la ciudad de Jinotega y más allá, a los que nos siguen en redes sociales, Dios bendiga sus vidas. Cada día se va uniendo una cantidad mayor de personas que están allí escuchando la palabra de Dios, y agradezco de que usted también lo hace dándome motivación. Además de que en primer lugar yo recibo la motivación de Dios para traer esta palabra cada día. Muchos me escriben y me dicen: hermana, siga predicando la palabra de Dios. Ustedes también están ahí para escuchar la palabra y esta palabra del reino de Dios pueda extenderse a través de Radio Jiré. Bendiciones el día de hoy. Quiero que usted reciba las bendiciones de Dios y acompáñeme al capítulo 12 del libro de Salmos. Leemos esta porción bíblica honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres.
Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana que nos permite estar aquí, Señor, para darte gloria y honra y poder compartir un poco de la palabra a través de la radio. Pedimos tu bendición, pedimos la bendición tuya sobre las personas que están escuchando en esta mañana, que sea tu presencia y tu unción poderosa, Señor amado, ministrando su vida. Y aquellos que no te conocen, Señor, pero escuchan la palabra, sean alcanzados e impactados poderosamente a través del poder y la unción de tu Espíritu Santo, que sea rompiendo ese velo de oscuridad, esa atadura, esa maldición a la cual la humanidad entera está sometida, de la cual solo puede ser rota cuando cada hombre y cada mujer decide recibir a Jesucristo en su corazón y reconciliarse de una manera extraordinaria. El Espíritu Santo traerá sobre su vida un cambio y podrá ejercer en su vida lo que se llama una regeneración profunda a través de la palabra. Gracias, Señor, ministra cada vida, cada corazón. Oramos por aquellos que han pedido oración, le están pasando de una forma muy difícil. Oramos, Padre, para que tu poder, tu unción, tu presencia, tu Espíritu Santo y la fe de ellos pueda crecer para que puedan vencer en todo momento toda dificultad. Aquellos que me escriben, que dicen que están desanimados, oro, Señor amado, para que ellos reciban palabra de aliento. Aquellos que han escrito y dicen de que piden oración porque necesitan organizar su vida y poder casarse y no vivir una vida de desorden, también oro, Señor, para que usted le dirija, para que la decisión en su vida sea, Padre, oh Dios mío, o arreglar su vida física, espiritual y poder reconciliarse en el camino con usted, Padre amado. Oh Dios mío, toda gloria y toda honra sean dadas a ti. Oro por aquellos que están atravesando momentos difíciles, algunos en quimioterapia, otros están haciéndose tratamientos de diferente índole, algunos que están pasando momentos de los cuales recibieron notificación del médico a través de los exámenes de alguna enfermedad de la cuales no esperaban. Oro, Señor, para que tu misericordia, tu poder, tu amor, tu presencia sea sobre ellos. Espíritu Santo de Dios, consuela a aquellos, Padre amado, de que de una o de otra forma están experimentando lo que se llama la partida de un ser querido, Padre, y ahora solamente tú eres la fortaleza, el cual es un momento muy difícil, del cual todos tenemos que atravesarlo. Oh Dios mío, fortaleza es la que pedimos para esas familias que están pasando esos momentos difíciles. Quédate en nuestras vidas en esta hermosa mañana y que este programa sea de bendición, Padre amado. La gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a deleitarnos en esta hermosa mañana sin antes saludar a mi hermana Esperanza Rosales, a mi hermana Nilda Montenegro, Dios bendiga su vida, a Rosa María, saludos hasta California, a nuestro hermano que siempre está él escuchando la palabra y nos escuchan en Orlando, otros nos escuchan en Colorado. Las bendiciones de Dios sean sobre sus vidas. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a escuchar una alabanza y la alabanza se llama Te amo, Espíritu Santo, en la voz de Rose Celeste. Silencio, escucho tu voz, me envuelve suave, me llena de amor, como un río que no deja de fluir. Así tu gracia me cubre hoy.
que me llene así. Solo tú me haces vivir. Te amo, Espíritu Santo. Mi vida entera es para ti. Te anhelo más que el aire. Ven y habita dentro de mí. Cada día me enseñas a andar. Tus pasos quiero siempre imitar. Me llevas siempre a tu luz y verdad. Me envuelves en tu paz y santidad. No hay nada en este mundo que me llene así. Solo tú me haces vivir. Te amo, Espíritu Santo. Mi vida entera es para ti. Te anhelo más que el aire. Ven y habita dentro de mí. Tócame, lléname, transforma todo en mí. Guíame, úsame, que todos te vean en mí. Te amo, Espíritu Santo. Mi vida entera es para ti. Te anhelo más que el aire. Ven y habita dentro de mí. Te amo, Espíritu Santo. Mi vida entera es para ti. Te anhelo más que el aire. Ven y habita La palabra de la cruz. dentro de mí. Son las 9:20. Dios continúe bendiciendo sus vidas, amados hermanos y hermanas, a todos los que están conectados en esta hermosa mañana. Hermanos de diferentes iglesias y denominaciones, lavados con la sangre del Cordero. Dios continúe llevándole de gloria en gloria. Y dice la palabra de que el justo florecerá como la palmera. Qué bonita es esa palabra del Salmo 92. Y puedo entender yo de que la gloria de Dios está sobre la vida de aquellos que confían en Él. Cuando usted cree en Dios, no importa el tiempo, la distancia, los momentos de los cuales usted, cuándo va a recibir lo que ha pedido, no lo sabe, pero por la fe usted mira que lo va a recibir. Puede ser en ese momento
o puede tardar varios años, pero que llega porque el Señor no retarda su promesa, le va a llegar esa bendición en el tiempo oportuno que usted va a recordar cuántos meses o cuántos años yo clamé, y muchas veces va a llegar la respuesta de Dios instantáneamente y usted va a decir qué rápido que Dios me obsequió esta respuesta en la oración. El día de hoy quiero que escuchemos esta segunda alabanza. Se llama El himno que rompió las cadenas. Pablo y Silas, y lo canta un grupo que se llama Verdades del Cielo. Eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La puerta. Hechos 16:25 dice: a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Golpeados, encadenados en la oscuridad de la prisión, sus labios no callaron, con dolor en el cuerpo pero con fe en el corazón, levantaron cánticos al Altísimo. Este es el canto de Pablo y Silas en la cárcel. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, me libró de todos mis temores. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, mi castillo fuerte
gran terremoto sacudió la cárcel. Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron al suelo. Así pelea Dios cuando sus hijos levantan un canto de guerra. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, me libró de todos mis temores. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, mi castillo fuerte en la batalla. Aunque tiemble la tierra y ruja el mar, mi Dios pelea por mí. Cadenas se rompen cuando alabo, las puertas se abren cuando canto. Mi Dios reina, mi Dios salva, su poder estremece la prisión. Y de repente, un gran terremoto sacudió la cárcel. Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron al suelo. Así pelea Dios cuando sus hijos levantan un canto de guerra. Hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al Santo. Dios continúe bendiciendo sus vidas, amados hermanos, a todos los que están conectados ahí en redes sociales. Saludos y bendiciones a todos los que están ahí escribiendo. Hermana Claudia dice: Dios bendiga, hermana Kenia. Bendiciones, amada hermana. Ahorita no te puedo escribir, pero entre un rato te escribo. Saluda a nuestra hermana Elsa, a nuestra hermana Nilda, a nuestra hermana Marielos, a nuestra hermana Alba, Luz. Bendiciones, Dios continúe ministrando sus vidas. Vamos de inmediato a la poderosa palabra de nuestro Señor, y es que esta palabra es viva, es eficaz, es transformadora, llega a nuestra alma, a nuestro corazón y hasta nuestros huesos. Si alguno de nosotros andamos nuestra vida, como quien dice, floja, recuerde, Jesús es el carpintero y la palabra es el martillo para ajustarnos y darnos la forma y la talla hasta donde el carpintero quiere llevarnos. Hoy vámonos al libro de Hechos, capítulo 12, y vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la poderosa evangelización que se hizo en el libro de Hechos, el cual conmovió las bases de un imperio romano y llevó al momento estratégico de Dios manifestar su poder a través del surgimiento de los cristianos. Capítulo 12 de Hechos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y siendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así que el día de hoy meditamos en la liberación de Pedro y la muerte de Herodes. En el paralelismo anterior de la prédica del día de ayer, estábamos viendo acerca del impacto y la poderosa palabra de Dios en la fundación de una iglesia llamada Antioquía. El día de hoy meditamos en las 2 partes del cierre del libro escrito por el doctor Lucas, donde nos va a conocer el poderoso Espíritu Santo de Dios que cayó sobre la vida de una iglesia, impactando a los apóstoles, los cuales en aquel momento eran la base columnar como que eran ellos los que daban la cara sobre la iglesia. Dios los había puesto para que ellos dirigieran, ministraran y administraran su grey. Así que el día de hoy vamos a hablar del apóstol Pedro. El paralelismo que subraya Lucas entre el testimonio y la obra de los apóstoles entre Pedro y Pablo. En primer lugar, tenemos que fue guiado por el Espíritu Santo. Lucas da fin a la narración de interés y el fin de las 2 primeras partes de la gran comisión y el plan que se entregó a la iglesia en aquel momento surgiente primeramente de un grupo de personas que estaban en aposento. ¿Dónde era aposento? Aposento alto era una casa que quedaba cerca del huerto del Getsemaní. Esta era propiedad de María, la viuda, la que era la madre de Juan Marcos. Y la palabra nos lleva más allá al capítulo 1, versículo 8 de los comienzos de la escritura del libro de Hechos. Lucas nos dice que en aquel momento hay una promesa. Y la promesa viene desde el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, versículos 49. Ahí dice, y recibiréis la promesa, del Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 1, versículo 8 de Hechos nos dice, y recibiréis el Espíritu Santo. Pero en aquel momento la palabra nos comienza a dar a conocer de que hay un poder de Dios que cayó aquel día sobre 120 que estaban en aposento alto. Así que no vamos muy lejos, allí estaba el apóstol Pedro y el creciente y floreciente poder de Dios que caía sobre la iglesia hacía florecer y germinar la semilla de la palabra de Dios sobre aquel momento explosivo de la predicación y la evangelización en la primer área llamada Jerusalén. Y el capítulo 24, versículo 49 nos dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Entonces, la sede principal de este periodo de evangelización naciente en la iglesia del primer siglo se arraigó en el primer punto estratégico. El episodio céntrico fue Jerusalén. Jerusalén había sido impactada poderosamente y se formó una gran iglesia creciente de la cual se creó la estrategia para ampliar lo que se llama la plantación de obra. Cuando el apóstol Pablo aparece, amado hermano y amigo, es porque había un hombre llamado Bernabé lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento, Bernabé no fue porque tenía amistad con Pablo. Bernabé fue a traer a Pablo, llamado Saulo de Tarso en aquel tiempo, a la ciudad de Tarso,
para que fuese a cumplir lo que Ananías le había dicho. Y Ananías había comentado de que él había recibido una visión antes de ir a orar por Saulo de Tarso, que estaba en aquella casa del hombre llamado Justo, en la calle que se le llamaba en ese momento, para que orase en una manifestación poderosa y recibiese la presencia de Dios, la cual hizo que recibiese la vista. Así de que de este momento comenzamos a ver la manifestación de Dios a partir del capítulo 1, las promesas, el capítulo 2, el derramamiento del Espíritu, el capítulo 3, la primera sanidad, y así comienza la palabra a expandirse. El primer movimiento de levantamiento del enemigo en contra de los apóstoles se da cuando la secta de los fariseos y los saduceos se levantan contra el apóstol Juan y Pedro, y queriéndolos callar les dijeron: o vosotros calláis, pero le dieron unos cuantos varitazos. Pero dice la palabra de que ellos no se callaron. Ellos iban por las casas y por todos aquellos lugares, seguían anunciando el evangelio poderoso de Jesús. Gamaliel, aquel rabín, en aquel momento, doctor de la ley, les dijo que no contendieran contra ellos, porque podría ser de que ellos sí tenían parte de lo que Dios quería manifestar en ese grupo de personas crecientes, los cuales en Antioquía tenían la costumbre de ponerle apodo a todas las personas, y así fue que surgió el nombre de cristianos, de fieles, de piadosos. Ahí vienen los cristianos, ahí vienen los piadosos, ahí van los santos. Esa es la palabra que usted puede escuchar el día de hoy, pero esta se la puso un grupo de personas que eran inconversos. Jerusalén era el punto estratégico para la iglesia, la base del evangelio nació en Israel. Hechos capítulo 9, versículo 31 hacia el 43. Y es que la palabra de Dios nos habla cuán poderosa fue aquella invasión evangelística en toda aquella área. Y cuando se hace todo esto, pues no es para menos. El diablo se va a levantar en contra de los que son cabeza, que dirigen la acción evangelística, el trabajo en la obra. Se va a levantar para derribarle de una o de otra forma. Así que no lo dude, el enemigo tiene estrategia, pero usted no tema, porque el poderoso, el gigante, el grande en batalla está con el pueblo de Dios, y él nunca ha perdido una batalla. Aquí la palabra me dice en el capítulo 9, del 31 hacia el 43 del libro de Hechos, de esta forma: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. El primer milagro que hizo Pedro a través del poder del Espíritu, la curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí se cumple una palabra: el que no cree por la predicación va a creer por los milagros. Ahora el milagro de Dorcas. Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buena obra y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope,
Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y inmediatamente, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyentes en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Así que está un testimonio poderoso de las primeras manifestaciones que miramos: la curación del paralítico Eneas y resucitar a Dorcas. Podemos ver entonces de que en el capítulo 10 nos sigue hablando, y es la manifestación de la palabra de Dios. Ya lo vamos a hacer en un resumen. Cuando Dios le muestra a través de un ángel la revelación de un éxtasis a Pedro, y le muestra diferentes tipos de animales, y él dice: no puedo comer de eso inmundo. Tú sabes, Señor, que todo eso está prohibido en la ley de Moisés. Así de que en esos momentos llegó la revelación, pero también él miró de que un ángel le dijo que se levantara y que fuese a la puerta, de que iban a llegar unas visitas. En ese momento eran unos hombres buscándole, porque un centurión llamado Cornelio le mandaba a llamar para que le llegase a predicar el evangelio. Era un gentil, así que en aquel momento la palabra de Dios llegó a la casa de Cornelio, donde Cornelio y todos sus familiares tenían preparado e invitado un grupo de personas, un centenar de personas en aquel lugar, donde la presencia de Dios cayó en aquel lugar, confirmando de que las personas recibieron el mensaje de salvación en su corazón, transformándose a través de la obra del Espíritu Santo, y reconociendo en aquel momento que ellos formaban parte del grupo llamado los cristianos. Pero ahora quiero recordarte, cuando Saulo de Tarso estaba cerca de aquellos que apedreaban a Esteban, en aquel momento Saulo de Tarso había sido criado e instruido a los pies de Gamaliel, el rabino de aquel momento en aquella sinagoga, pero habían unas cartas que se habían extendido para que Saulo fuese a retener a los que predicaban la palabra de Dios. En el camino, él pretendía ir a Cilicia y a Chipre con las cartas para tomar a aquellos cristianos, y en ese lugar ya estaba comenzando a florecer lo que era la predicación del evangelio y a levantar las obras. Pero los regresamos, porque él no llegó a ese momento, porque en Tarso fue impactado a través del poder de Dios, donde Jesús en aquel momento habló con él, y en ese momento él quedó ciego. Entonces vino el momento oportuno donde aquella iglesia en aquellos lugares comenzó a crecer, mientras Saulo de Tarso recibía una palabra de parte de Dios. De ahí pasaron muchos años, pero siempre seguía la persecución a través de la secta de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos hacia la iglesia. La secta de los herodianos admitía la creciente helenización de la Tierra Santa. Herodes había planeado decapitar la secta nazarena, o sea, el cristianismo, ignorando que la cabeza de él estaba en las manos de Dios. Esta historia es muy conocida a través de la potencia que tiene la oración en los creyentes. Y yo quiero que usted confíe en Dios. Usted tiene una oración, una
puesta en el altar delante de Dios y usted ha estado orando, solamente siga confiando que la oración derriba las cadenas, la oración abre las cárceles, la oración mueve la mano de Dios. Y así que la oración, por ser una parábola de esperanza en esta área de hecho, frente a los obstáculos que parecían insuperables para nosotros, pero Dios, a través de la oración de la iglesia, manifestó su poder. El milagro ocurrido en la liberación de Pedro también lo fue con Pablo y con Silas en Filipos. El rey perseguidor, vamos al capítulo 12, versículo 1 hacia el 5, que anteriormente ya habíamos leído una parte donde nos dice que Herodes Agripa I era hijo de Aristóbulo, hijo de Herodes, fundador de la dinastía herodiana, por su esposa Mariamne. La princesa Asmonea, descendiente de los macabeos, se había casado y había asumido al poder en el año 41 después de Cristo. Así de que en aquel momento llegó un hombre al poder llamado Claudio. Claudio quería mantener la popularidad con los judíos, entonces decidió agradarles haciendo la persecución en contra de aquellos que se habían convertido al cristianismo, o ellos ya eran cristianos o fieles o los santos o los del camino. La historia nos sigue narrando a través de un historiador famoso llamado Flavio Josefo. Nos cuenta que Clemente de Alejandría conserva una tradición que habla de la denuncia que se hizo por Jacobo. Jacobo es este que usted mira, que es hermano de Juan, que fue llevado a la celda en el capítulo 12 con el apóstol Pedro. Aquel día se levantó una denuncia parecida a la que le hicieron a Esteban. Hay una palabra que vamos a estar leyendo y por eso es que usted y yo tenemos que tener cuidado con lo que declaramos con nuestra boca. La madre de Jacobo había pedido algo, quería a su hijo en el reino. Y esto fue lo que levantaron los judíos y lo llevaron a Herodes, diciendo de que él era una persona que se levantaba en contra de su reinado. Por lo cual Jacobo fue llevado al momento oportuno donde se creó con perspicacia y astucia el momento para crear lo que se llama aplicar la ley romana y ser decapitado. La muerte de Jacobo y la liberación de Pedro. Ahora leemos la porción bíblica, Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Dice esta palabra así: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis. ¿Por qué? Porque le estaba profetizando lo que le iba a pasar. Asimismo, según parece, la madre de Jacobo pedía que en el reino un lugar para su hijo. Pero ellos creían que el reino era carnal. Pero Jesús hablaba de un reino espiritual. Al final se pudo entender más tarde que el reino era establecerse en la cruz. Los sufrimientos, llegar hasta el Calvario y de una forma muy terrible, de la cual muchos iban a beber de ese vaso que bebió el maestro y iban a sufrir, pero él al final ofrecía la recompensa y la resurrección para todos aquellos que dejaron en esta vida todo por seguirle a él. El que quiere ganar todo en esta tierra, pues perderá su vida eterna, pero el que deja todo lo terrenal por el Señor ganará una vida celestial. El primer apóstol que selló su testimonio con sangre fue el apóstol Jacobo. El derramamiento de la sangre de Jacobo señala un fruto en el reino de Dios.
y vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 20. Porque la palabra de Dios nos habla de una forma extraordinaria y nos aconseja a que nosotros podamos, amados hermanos, confiar en Dios, aun cuando nos encontremos en tribulaciones, en lo cual la oración puede mucho. El capítulo 1, versículo 20, dice así la palabra de Dios: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, seré que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. También hay otro texto bíblico, segunda de Pedro capítulo 1 al 4. Tal vez usted en su casa lo puede leer con su Biblia. Pasamos al segundo punto, la intercesión de la iglesia. Esto va desde el capítulo 5 hacia desde el versículo 5 hasta el versículo 12 del capítulo 12 de lo que estamos en el libro de Hechos. Y entonces la intercesión, ahí comienza la oración. Cuando miraron los discípulos, unos fueron a huir y los que habían quedado en la casa eran las mujeres. En aquel lugar había quedado una mujer llamada Rode, que era la sirvienta, y había quedado María en la casa, mientras los otros discípulos se esparcieron y unos fueron a unos lugares y otros a otros a predicar, debido a que la persecución se abalanzó contra ellos y los herodianos comenzaron a llegar a buscarle a sus casas. Entonces solo las mujeres se quedaron en sus casas. Así que vamos a ver cómo prosiguió este antecedente y este movimiento en la iglesia. La intercesión de la iglesia fue grande y se miró el poder de Dios. Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando en esta hermosa hora de la mañana. Pedro en la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Quizás Herodes escogió en aquel momento, habían dos lugares donde podían estar encerrados los presos. Y en ese lugar estaba la torre de Antonia como la prisión para Pedro, o la cárcel que estaba dentro del lugar llamado Jerusalén. Pedro fue guardado a la custodia de 4 cuaterniones de soldados. Cada 3 horas se relevaban estos 4 soldados. 2 estaban adentro. Uno estaba al lado de la mano derecha de él, encadenado hacia su mano, y el otro estaba en su mano izquierda también, sujeto a la otra cadena que tenía en su mano izquierda. Esto lo hacía la ley romana, donde unían la muñeca de la persona que estaba presa con el soldado que le custodiaba. Más adelante, en la puerta de la entrada, después de cerrada aquella puerta con lingotes de hierro, estaba 2 soldados cuidando la entrada. Así de que era difícil que Pedro saliera de este lugar. Pero para Dios y para la secta de los nazareos no había nada imposible. Había una historia que contaba que los nazareos salían de las cárceles, de las tumbas, de los sepulcros, y que nadie los podía detener. El sueño de Pedro, Hechos capítulo 12, versículo 6. Vamos al tercer punto. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Al día siguiente, Herodes había de sacar a Pedro para juicio y para muerte. Pero surgió algo sorprendente.
Pedro esperaba la hora profetizada por el Señor. Juan capítulo 21, versículo 18. Dice la palabra de esta forma: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Pedro recibió la visión. Pedro después salió hacia el norte de Asia Menor a trabajar en las obras. Después que el ángel llegó y le dijo a Pedro que se quitara la ropa de la cárcel y se pusiera su ropa, sus sandalias, se las determinadas sandalias que tenía en sus pies, se las pusiera correctamente, que se levantara, que se despertara. El ángel llegó de una manera extraordinaria. Eso lo encuentra en el capítulo 12, versículo 6 hacia el versículo 25 del mismo libro de Hechos. Y todo lo que pasó fue extraordinario, pero ¿qué pasó? Fue que Dios mismo mandó a su ángel. El ángel entró a la cárcel, el ángel abrió las cadenas, el ángel durmió a los soldados, el ángel despertó a Pedro, el ángel llegó y le ordenó que se vistiera, que se pusiera su ropa, sus sandalias, su fajón, lo que él tenía en ese lugar y que le siguiera. Mira cuán bonito y hermoso es escuchar la voz de Dios cuando hay oración, cuando hay intercesión, cuando hay obediencia, cuando eres justo, cuando estás custodiado por Dios, cuando el ángel que Dios te ha asignado está a tu lado. Este llegará a defenderte en los momentos más difíciles de tu vida. Así que aquel día Pedro llegó a aquel lugar y en la casa había una muchacha llamada Rode que cuidaba la puerta. Rode, en vez de ir inmediatamente abrir la puerta, se fue a buscar a María hacia adentro, diciéndole de que había un hombre que era el espíritu de Pedro que estaba en la puerta de la casa. Ahora vamos a Hechos capítulo 12, versículos 3 y 4. Ahí se celebraba la Pascua, los días de Asimos, que se celebra el 14 de Nisan. A los 7 días después se celebran las fiestas de los panes sin levadura. Y dice la palabra de Dios de esta forma: y viendo que estos habían agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Esta práctica la hacía el pueblo judío y está basada en la porción bíblica de Levíticos capítulo 23, versículo 5. ¿Cuál era la misión del ángel? La misión del ángel nos dice el capítulo 12, versículos 7 hasta el 10. El ángel le dijo: he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que estaba pasando, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, o sea, a la calle, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba de mí. Qué poderoso es cuando Dios te respalda y cuando la mano de Dios sorprendentemente te libra de muchas dificultades en la vida. Debes de ser un hombre y una mujer agradecida. Así como Pedro, así Dios a muchas personas le ha guardado. El único momento que usted debe decidir que, aunque no conoce a Jesucristo, acérquese al Señor de todo corazón y haga arrepentimiento, amado amigo y hermano. Dios quizás le ha librado de la muerte, de enfermedades mortíferas, de picaduras, de serpientes, de veneno, de muchas cosas, de fracasos, de
muchas cosas que aún ni yo me las puedo idear, pero Dios te ha librado. Al leer esta porción de la palabra de Dios, puedo contemplar lo glorioso y lo milagroso que es de que Dios esté contigo cuando te manejas conectado en la oración. La clara evidencia de la intervención sobrenatural de Dios sobre la vida de Pedro la podemos ver narrada en este capítulo 12, desde el 1 hacia el 25. ¿Cuáles fueron las reacciones de Pedro? Hubo una intervención divina. Se cree que Pedro, después que salió de acá, fue a la casa de María, encontró a Rode, se despidió de ellos y él sabía que Jacobo y él había un plan, y el plan de la planificación estratégica que tenían en las plantaciones de obra, este hombre pensaba con Jacobo ir a España a plantar la obra. Se cree de que al morir Jacobo, Pedro tomó rumbo hacia España, a una área que se llama Santiago de Compostela, a levantar la obra. Mira cuán doloroso es que ahora España un tiempo estuvo en la oscuridad y apartado de Dios, pero en España hubo una creciente y floreciente obra donde se predicó el evangelio también. Así que ahora en día podemos ver que está volviendo a resurgir y vemos la creciente y floreciente palabra de Dios en miles de iglesias que se están abriendo en este país europeo. Ahora entiendo de que Dios siempre ha tenido un plan divino para los hombres y las mujeres, y las áreas donde comenzó el evangelio van a volver a resurgir, porque la palabra de Dios es la palabra viva que trae vida, cambio, transformación al hombre, y la oscuridad tiene que huir cuando la palabra de Dios se impone ante la oscuridad. Llega la luz y los hombres son alumbrados y sacados de la tiniebla, transformados y cambiados a través del poder del Espíritu de Dios. Ahora Pedro, delante del portal, ahora dice Hechos capítulo 12, versículo 12 hacia el 17. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan Marcos, el que tenía por nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta, oh Dios mío, santo es el nombre de Dios, del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro, y era tanto el gozo que no abrió la puerta, sino que corriendo dio aviso a la gente estaba dentro, y le dijeron: estás loca, Rode. Pero ella aseguraba que algo estaba en la puerta. Entonces ellos decían: es su ángel, es el espíritu de Pedro. Mas Pedro persistía en llamar a la puerta, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Qué poderoso es Dios. Así que tú te quedarás atónito cuando Dios haga el milagro en tu vida. Te quedarás asombrado cuando recibas lo que has estado orando. Esto no solo es con Pedro, esto es con todos aquellos que creen en su palabra. Esto es con todos aquellos que dan tiempo a la oración. Esto es con todos aquellos que dicen: Señor, lléname de tu presencia más y más de tu unción hasta que mi copa esté rebosando. Y cuando tu copa esté rebosando, es que la presencia misma del Espíritu de Dios caerá sobre tu vida, mostrando en aquel momento, como el momento de Moisés, que su rostro fue cambiado y transformado a través de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento se manejaba una historia y se creía que los ángeles en la casa de Israel, todos contaban que habían ángeles que guardaban y protegían a sus generaciones. No nos vamos a ir de esta prédica sin antes leer la porción bíblica que está en el libro de Génesis capítulo 16 versículo 7. Dice la palabra del Señor así, de esta forma: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. ¿Quién? Agar. Cuando su hijo estaba a punto de morir, llegó el ángel de Dios para generar agua para esta mujer. Es allí la historia de la teofanía de Dios que se representa a través de ángeles. Ahora leemos Mateo capítulo 18, versículo 10.
Dice la palabra de esta forma. Bendito es el nombre del Señor. Es un gozo compartir esta palabra que sea de cambio y de transformación en su vida y le inspire a tener fe en los momentos difíciles. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así que tengamos cuidado. No menosprecie a ninguno de tu casa. No menosprecie a ninguna persona que está en tu congregación. Porque mira, acá dice que hay ángeles que Dios los está viendo porque representan a cada uno de sus hijos que están sobre esta tierra. Y cuando uno que sabe orar le clama a Dios, ten cuidado, hermano, porque de una o de otra forma vas a tener que pasar la prueba que con la medida que medís, con esa te va a medir el de arriba. Así que tenga cuidado cuando usted se levanta en contra de uno de los hijos de Dios. Ahora leemos la porción bíblica. Daniel capítulo 3 versículo 28. Recuerda usted los jóvenes hebreos, había un pueblo incrédulo que le hacía la guerra, pero ellos también tenían ángeles que le cuidaban. Aquel día fueron echados Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego. Ahora mira qué pasó. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Cuando hay un Dios que te respalda, cuando hay ángeles que están alrededor tuyo, nunca pasará más allá de la tribulación que otros pueden hacer reírse a carcajadas cuando las cosas no están saliendo bien, pero hay un Dios que te está mirando y que las situaciones las va a cambiar. ¿Cómo fue que murieron los guardas? Los guardas aquel día fueron interrogados. Ellos despertaron y tenían las cadenas en sus manos, pero Pedro no estaba. Ellos estaban encerrados y enllavados en aquellas cárceles, pero Pedro no estaba. Se creía las historias de lo cual ellos decían de que los nazarenos tenían poder para salir de los sepulcros, de las cárceles, de las tumbas. Y aquí se cumple la historia bíblica nuevamente del capítulo 28, versículo 11 hacia el 15 de Mateo, donde Jesús resucitó venciendo a la muerte y quitando la piedra de aquella tumba, donde las mujeres llegan y le dicen: ¿a quién buscáis, mujeres? Aquel ángel le dice: oh, a Jesús el Nazareno, uno que ha muerto. Aquí no le busqué, Él ha resucitado. Qué poderosa esa palabra. Así es que seguimos creyendo de que los enemigos del pueblo de Dios serán avergonzados. La muerte de Herodes y los fenicios. Flavio Josefo cuenta una historia de que Herodes Agripa I se cree que hizo un pacto con los fenicios y que llegó a sellar un tratado de paz. En estos fenicios abastecían a través de la campiña de Galilea. En esos tiempos de Salomón establecieron relaciones de comercio. Primera de Reyes 5:9 hacia el 11. Y ellos conocían bien al rey Herodes I, el cual había mandado a matar a Jacobo y a Pedro en la cárcel. Pero sabes, este hombre espléndido se vistió magníficamente con su vestido real de lino. Y hay una historia que narra el pueblo judío. Flavio Josefo dice de que llegó un búho del mal agüero que apareció ante el rey y le dio un infarto, un dolor agudo en su estómago, cayendo al suelo, y posteriormente pasó delirando 5 días en su cama. Pero la historia bíblica nos narra en la Biblia de que el juicio de Dios llegó a Herodes y que terminó comido de gusanos. Así de que el que permanece en Dios, el que Dios le ha llamado, la mano de Dios está con él, la mano de Dios le librará. Usted y yo nos iremos de aquí el día que Dios diga, no el día que diga el hombre. Así que la intervención de Dios existe sobre la iglesia, sobre el que proclama la palabra, sobre el que tiene un ministerio, sobre el que vive en santidad,
sobre todos aquellos que creen de una y de otra forma rotundamente que la gloria de Dios y el poder del Espíritu Santo está en su obra ministerial, en su obra misionera, a donde Dios lo llama. Allí Dios le respaldará. Amado hermano, amado amigo, Dios bendiga sus vidas. Bendiciones. Será en otro momento en el programa La Palabra de la Cruz. Oramos, nos despedimos de este lugar que Dios nos ha permitido compartir su poderosa palabra. Amado Dios, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, porque la presencia de tu Espíritu Santo, oh Dios mío, se siente en tu palabra. Gracias porque tú has sido fiel, a como estuviste con Pedro, a como estuviste con Pablo, a como estuviste con la iglesia. Señor, tú sigues moviendo tu poder y diciéndole a la iglesia que se santifique, que se purifique, que ore, que te busque, porque en la oración está el momento de rompimiento. Hoy el diablo ha puesto frieza para que la iglesia no le busque, para que la iglesia no ore, porque el mismo enemigo sabe que la iglesia que no ora se llena de todo peso de pecado, se llena de toda cosa abominable, se llena de todo lo que no le agrada a Dios. Pero cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que ayuna, cuando hay una iglesia que hace santificación, esta iglesia verá la mano de Dios sobre su vida, sobre todo lo que hace y lo que pretende hacer, recibirá la bendición de Dios. Gracias, Señor. Oramos, Padre, para que tu poder perfeccione la vida de cada creyente. Oramos por cada pastor, por cada predicador, para que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta al pueblo y esta pueda crecer de una forma sorprendente. Pero lo que pedimos más es la glorificación tuya sobre nuestras vidas, Señor. Que podamos escuchar tu palabra, que podamos tener revelaciones de tu palabra, que podamos leer tu palabra, que podamos hacer de esa palabra viva y eficaz en nuestras vidas, el poder y el estandarte de nuestro caminar a diario, no por emociones, sino una relación viva en el Espíritu de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, quédate con nosotros. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios bendiga. Se despide de usted su hermana en Cristo, Kenia Judy Gutiérrez. Bendiciones. Como el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey. Me hirió el pecado, fui a Jesús.